La siguiente intervención la realizará Ramón Rodríguez, es sobre claves y métricas para la evaluación y certificación de soluciones energéticas sostenibles de edificios comerciales. Nos hablará de casos prácticos y Ramón Rodríguez es director asociado y responsable de edificación sostenible y consultoría energética en ARUP España. Ha participado en proyectos tanto nacionales como internacionales y en todas las fases de proyecto, desde fases conceptuales hasta la implantación en obra y su supervisión. Es experto en eficiencia energética y en energías renovables, en soluciones cero bajo CO2 para edificación y en el planeamiento urbano, así como en métrica, evaluaciones y certificaciones de sostenibilidad, tanto de edificios como de barrios. Es vicepresidente del BIM España y está trabajando con un equipo de profesionales acreditados en y verde en la implantación de certificaciones en edificios y proyectos tanto nacionales como internacionales. De nuevo, igual que hemos hecho con el resto de los ponentes. ¿Dónde está el micrófono? ¿Se me oye ya? Sí. Se ciña el tiempo, ya sé que es. Y si no, salgo yo, ¿vale? En cualquier caso, yo le avisaré cuando vaya quedando el tiempo necesario y mantendremos. Puedo pasar aquí, lo puedo pasar aquí y también a láser si quiere, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Voy a poner yo mi relojito también para tratar de ceñirme. Y que entiendo que cada vez estamos más cerca del almuerzo y las tripas empezarán a rugir. Entonces, bueno, con el título este, que puede parecer un poco como complicado, más una tesis, realmente queremos compartir la experiencia que tenemos en ARUP, trabajando en evaluaciones, certificaciones de la sostenibilidad. Voy a estar hablando de sostenibilidad, tratando de reivindicar ese concepto con este significado concreto. Y hablando de metodologías y de proyectos y de clientes en edificios comerciales, fundamentalmente, que están aspirando a mejorar el comportamiento energético de sus inmuebles y sus barrios. Muy breve presentación, una slide solo de ARUP. ARUP somos una ingeniería, realmente, una consultora de origen británico y llevamos 60 años trabajando en todo el mundo, somos 10.000 empleados, 75 oficinas, 27 países, pero yo trabajo en ARUP España, llevamos 20 años en España ya, y hacemos igual ingenierías, de estructuras, instalaciones y demás, pero luego tenemos departamentos especialistas en determinadas consultorías, fachadas. Mi compañero Ignacio Fernández vendrá pasado mañana a hacer una presentación también, y yo soy el responsable de edificación sostenible y consultoría energética. Entonces, somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a tiempo completo a estos temas. Entonces, el por qué la necesidad de estas métricas, de estas metodologías de evaluación de las soluciones energéticamente sostenibles, brevemente para ubicar ese concepto que a veces es ambiguo y mal usado, sin ánimo de hacer una divulgación o una sensibilización. La realidad que tenemos que seguir teniendo en mente es el problema ambiental que tenemos de disminución de recursos, disminución de biodiversidad, disminución de reservas de agua y al mismo tiempo un aumento de las emisiones. Vamos a estar hablando en esta presentación de CO2, vamos a estar hablando también de dependencias energéticas, porque hay también un aumento de, fundamentalmente, población y estándar de vida, ¿no? Entonces nos encontramos con esta paradoja de unas reservas disminuyendo y un consumo aumentando y unas expectativas de calidad de vida aumentando también, ¿no? Entonces esa cifra que está ahí, ¿no?, hablando de la población ha aumentado 40%, pero el consumo de recursos naturales no ha aumentado en un 40%, ha aumentado en un 70% en el caso del cemento y 200% en el del plástico. Entonces ya nos encontramos aquí con la necesidad de establecer métricas, ¿no?, de establecer cuantificaciones de este problema que tenemos, de este problema de aspiraciones de calidad de vida, de demandas de confort, de demandas de calidad de vida, junto con una realidad de la limitación de los recursos, de la limitación de la capacidad portante del planeta de soportar nuestra actividad. Y hablamos de una primera evaluación, de una primera métrica, que es la huella ecológica.
Y esa cifra que habréis visto, de que fruto de esa paradoja que tenemos aquí, pues si toda la población del planeta tuviera un estándar de vida similar al que tenemos en Occidente, pues necesitaríamos 3 mundos, ¿no? Estamos hablando ya de una métrica, que en este caso son hectáreas, que necesita un ser humano para soportar su actividad. Cuando hablamos de huella de carbono, pues también estamos hablando de una métrica parecida, aunque ya va a hablar más de toneladas de CO2. Y cuando hablamos de edificación existente, como estamos hablando aquí de rehabilitación, quería llamar la atención sobre el hecho de lo primero, del alcance amplísimo que tenemos en eficiencia energética en edificación para la mejora, ¿no? Tenemos un sector difuso, difícil de meter mano, pero estamos obligados a atajarlo, porque si no, estamos perdiendo una proporción de emisiones y de energía grandísima, ¿no? Vemos ejemplos, cierto es que tienen una climatología distinta. En el Reino Unido pues están aspirando a una reducción del total de las reducciones de emisiones que tienen objetivo, 50% vendría del sector edificación. Nosotros en España aspirábamos a un 10%, un 14% en este futuro, pero lo cierto es que hay un alcance, una capacidad de ahorro ahí que está no explotada todavía. Y en los países desarrollados, me gusta llamar la atención sobre esto, sin justificar para nada la sensibilidad de los países emergentes o de China, pero la realidad es que si usamos esta métrica de emisiones de CO2 acumuladas desde el origen de este problema de la revolución industrial y lo dividimos por el número de personas, pues no son los chinos los que más han emitido en toda la era industrial, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy esto, más que por buscar culpas o justificaciones, es que hay un gran alcance, ¿no? Y es en el sector de la edificación y en los países desarrollados la edificación existente uno de los grandes nichos. Estamos hablando en cuanto al tema de sostenibilidad, en cuanto al tema de cambio climático, que va a haber impactos sociales tanto a escala macro y más allá de estos suizos que no pueden tener su maratón con nieve natural, o impactos económicos como los que preveía el famoso informe Stern de impactos del cambio climático, o los que están evaluando ya las empresas de seguros, viendo pues, el número de fenómenos atmosféricos anómalos. Estamos hablando de impactos sociales, económicos, a escala global, y lo que estamos hablando en esta presentación, sobre todo a escala de edificio, a escala más concreta, pero estamos hablando en cualquier caso, y bajo aquí ya lo que es sostenibilidad en este contexto, de satisfacer las demandas, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro, que es la famosa definición de Brundtland. Pero estamos hablando también, como ella misma decía, de que está bien de diagnósticos y que hay que entrar en acción, ¿no? Entonces, estas herramientas, estas métricas, muchas veces pueden no ser todo lo precisas que son otro tipo de estudios, más científicos tal vez, pero dan información al mercado, a los inversores, a los propietarios para la acción, ¿no? Hablando de eficiencia energética, para mí eficiencia energética es sostenibilidad también, desde el punto de vista que describo ahí, ¿no? Realmente estamos hablando de satisfacer las necesidades de los usuarios, pero con un menor uso de los recursos. Yo puedo estar usando mi ordenador aquí, escribiendo, estoy cubriendo mi necesidad y ahí arriba puedo tener un foco que consume X o que consume X partido de 2. Estamos hablando entonces de una satisfacción de necesidades, un menor uso de los recursos, pero a la vez de una viabilidad económica. Entonces, lo que voy a estar repitiendo va a salir bastante en las próximas transparencias el tema económico, ¿no? Como una de las métricas fundamentales para llevar adelante todos estos proyectos y actuaciones energéticas. Y el tema del confort, como comentaba el ponente anterior, pues es claro, ¿no? Estamos hablando otra vez de necesidades, pero podemos tener un mismo confort con
un uso de energía mucho menor, ¿no? Con 4 unidades energéticas, con 4 kilovatios eléctricos, voy a poder generar esos 8 kilovatios térmicos, o con una instalación tal vez de refrigeración solar acoplada a una enfriadora de absorción, con 2 unidades energéticas únicamente podré tener esos 8 unidades de confort, y estaremos hablando de un confort que se va a basar en una energía insostenible y con un futuro insostenible, o uno que pensará, si me permitís la demagogia, en las generaciones futuras también. Entonces, en cualquier caso, uno de los mensajes que quiero transmitiros, y es fruto de la experiencia que estamos teniendo, es que no basta con hacer los números de kilovatios hora. Está claro que hay que mirar lo económico, hay que mirar el factor humano, el impacto social, ya sea de una medida pequeña o ya sea de un gran planeamiento. Aquí tenemos una herramienta que usamos nosotros en Arup, que no es una herramienta cuantitativa, pero la pongo porque ilustra bien lo que es ese equilibrio que tenemos que conseguir entre los distintos aspectos económicos, sociales y ambientales. Habrá partes que tengamos en rojo, a lo mejor nuestra actuación sostenible pues no funciona tan bien en agua, o no tenemos una participación social adecuada, pero estamos teniendo pues un impacto positivo en otra serie de ámbitos, ¿no? Ese equilibrio, pero esa solución que engloba todos estos aspectos son las que perseguimos. Ahora, en este capítulo describo brevemente, que no voy a poder extenderme, lógicamente, en 10 minutos, 10 minutos por capítulo, las certificaciones de sostenibilidad de edificios comerciales que hemos estado oyendo, hemos oído hablar de LEED, de BREEAM, entonces, y el porqué de ellas, ¿no? La realidad de la edificación sostenible, y voy a permitirme usar esa palabra un tanto quemada, frente a los edificios verdes en los que antaño pues a veces se basaban básicamente en una pinturita exterior, podría ser, si los profesionales y los agentes intervinientes tienen en su mano una herramienta adecuada y una profesionalidad de seriedad, un patrón de medida necesario para evitar esa ambigüedad o ese greenwash, ¿no?, que llaman los ingleses. El establecer patrones de medida en edificación sostenible a veces es complicado, ¿no? Es como poner una medida a la belleza, ¿no? Pues calidad del ambiente interior, ¿cómo podemos medir eso? Pues lo que os comentaba antes, los diagnósticos van a ser parciales, se van a escapar cosas, pero vamos a poder tener herramientas que etiquetan, que estandarizan y que permiten comparar, ¿no? Entonces, todos estos sellos, que no voy a poder explicar, nosotros trabajamos desde el Green Building Council, también desde BREEAM, intentan todos ellos un mismo objetivo, que es el mover más allá del patrón de... Yo creo que la cámara no me puedo levantar, ¿no? El tema es que tenemos el mínimo regulatorio, el mínimo de las normativas, que está marcado para todos los edificios, es obligatorio. Entonces, intentamos tener con estas herramientas o con estas iniciativas mover hacia objetivos mayores en prestaciones de sostenibilidad, hacia la excelencia, y moviéndolo a través de un tirón de mercado, digamos, ¿no? Queremos que estas etiquetas, el promotor que venga a conseguirla, pues tal vez no esté todo lo concienciado que podamos estar otros, o sí, no hay por qué dudarlo, pero pues va a tener una etiqueta que le va a permitir ir al mercado y comercializar su producto de una forma mejor. Está claro que hay un tema de marketing verde, pero es parte de la maquinaria. Entonces, si se usa con profesionalidad y responsabilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no usar ese marketing que estas herramientas están aportando, ¿no? Hay un crecimiento grande. Nosotros desde Arup estamos trabajando en certificaciones LEED, BREEAM, fuera de España también, y algunos edificios, como un centro de proceso de datos, pues puede acabar con una certificación platino, y me dirán, ¿cómo puede un centro de proceso de datos con pues 2.000 kilovatios hora metro cuadrado año, 3.000 kilovatios hora metro cuadrado año tener una certificación?
pues se va a comparar con otro data center que va a tener un 40% más de energía. Los centros de proceso de datos y todo lo que es Internet en el mundo está alcanzando ya las emisiones de CO2 de la aviación. Entonces, si un promotor de centros de proceso de datos no tiene una herramienta que le va a permitir reducir sus emisiones, que le va a permitir ayudar, pues no estaríamos beneficiando lo que es al final el impacto y global, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que comentaba antes, herramientas prácticas de diagnóstico, pero bien es cierto que usadas con profesionalidad, usadas como herramientas, usadas para servir de prueba y usadas de esa forma como información al consumidor, sí servirán. No están hechas a prueba de fraude, puede haber también gente que no las use con profesionalidad. Igual que está pasando con esto sería ya más abierto a debate, ¿no? Con las certificaciones energéticas y demás, ¿no? Esa información al usuario que queremos facilitarle, que incentive el mercado, que mueva ese mecanismo de mercado, pues puede no estar funcionando adecuadamente si no está el profesional formado, concienciado, y si no están los mecanismos de revisión, como tenemos en estas certificaciones, implementados. Tiene que haber una certificación, verificación de tercera parte, una inspección, una tercera parte que verifica que todas esas pruebas que se han dado son ciertas y que, fruto de eso, pone un sello. Entonces, si no está implantado eso, pues es complicado que al final, pues sí, si es un buen profesional, bien, pero si no, pues a lo mejor no se consigue esa uniformidad en todas las certificaciones, que es lo que se pretende, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente para gente que no esté familiarizada con estas certificaciones, qué tipos de aspectos se ven aparte de los energéticos, y en concreto no hablo tanto de nueva construcción o de acondicionamiento, sino de la certificación de edificios existentes, de LEED, que está para grandes reformas o reformas que hacen un acondicionamiento interno. Usaríamos LEED de nueva construcción o LEED de interiores comerciales. Aquí estamos hablando de una certificación que va a ir más a un edificio que existe y al cual se le va a hacer alguna pequeña mejora, pero en una gran rehabilitación. Entonces vamos a estar hablando mucho de operación, mantenimiento, políticas, más en la parte soft que en la parte hard, ¿no? Entonces eso es muy importante, volvemos otra vez al concepto que hemos hablado antes, de sostenibilidad. Estamos hablando del factor humano, de las políticas, de los mantenimientos, de las concienciaciones de los usuarios, de la formación. Vamos a estar hablando en esta certificación, frente a otras, más de estos temas. Hay igual un proceso, que no entro a describirlo, con esa tercera parte, con ese organismo certificador, el cual se registra el proyecto y se hacen una serie de entregas de documentación para que se verifiquen y que se otorga finalmente ese sello. En LEED de edificios existentes es bastante distinto el proceso que los otros. No hay una entrega de diseño y una entrega de construcción, sino que hay un periodo de implantaciones en los que se hacen estudios de viabilidad que podrían ser aplicables a cualquier actuación energética. Hacemos un análisis de la realidad del proyecto, hacemos estudios de viabilidad, hacemos una planificación de la implantación de esas tecnologías, hacemos un intercambio con ese inversor de saber si eso está en línea con sus planes de inversiones o no, se adaptan a lo mejor a lo que tienen como planificación y se implantan, y una vez que se ha implantado empieza lo que llamamos el proceso de monitorización. A diferencia de otras certificaciones, aquí hay que medir realmente, ¿no? Tenemos que medir lo que está pasando, y ya barro los 5 capítulos, en esa parcela, lo que está pasando con el transporte. Tenemos proyectos como la sede de Abengoa, que comentaré brevemente luego, que tenían unas implantaciones energéticas estupendas, con su trigeneración y demás, pero la huella de carbono pues venía un 40-50% de esos desplazamientos de los empleados que antes estaban en Sevilla y ahora iban a un campus fuera. Tenemos que mirar esa forma de transporte de los empleados y otros que tienen que ver con la implantación del proyecto en una determinada parcela. Vamos a ver el agua, por supuesto. Ese agua, también con su métrica, tenemos que comparar contra un caso base.
Ahorro un 40% con respecto a ¿qué? Con respecto a esto. Constrúyeme un caso base en el que los grifos van a tener 3 litros por minuto, en el que las cisternas van a tener 6, construyes un caso base y me dices lo que tienes tú, y entonces ahí vamos a poder tener una línea base consensuada en la que puedo certificar que ahorras un 30% con respecto a esa línea base. Igual, hablamos de métricas. Energía lo voy a ver en la siguiente sección, pero además de consumo energético, pues vamos a hablar de porcentaje de renovables, vamos a hablar de la puesta en marcha del sistema, las reducciones de emisiones. Es un poco distinto el LEED Existing Buildings que los otros, pero hablamos también de materiales, y en las certificaciones de nueva construcción o gran reforma, pues es muy importante, claro, el tema de la energía asociada a esos materiales y el tema de su procedencia, el tema de si son o no rápidamente renovables. En este caso vamos a estar hablando más de políticas de compras del papel o de políticas de residuos y reciclado. Todo ese tipo de cosas se ven también. Y por último, realmente estas certificaciones cuantitativas, el aspecto social lo dejan un poco limitado, porque claro, cuando hay que poner números en la calidad del ambiente interior, pues los ponemos más o menos rigurosamente en temas como iluminación natural, temas como vistas, temas como calidad de aire, pero hay temas más perceptivos, ¿no?, de una calidad del ambiente interior. Pero en cualquier caso, aquí es donde entra ya la parte más humana y ese compromiso, ese equilibrio entre tener más calidad de aire, tener más cantidad de aire entrando, si es necesario realmente, frente al consumo energético asociado, o tener un edificio en el que los usuarios son capaces de controlar su aire acondicionado y fruto de lo cual van a sentirse más a gusto, van a ser más productivos, frente al problema de que si el usuario puede cambiar, pues a lo mejor hay un derroche energético. Ese tipo de debates pues se plantean en torno a soluciones energéticamente sostenibles, y espero que ya entendáis cuando uso esa palabra a lo que me refiero. Por supuesto, habrá todos unos checklists, una serie de procedimientos, plantillas y demás que al final acabarán en esa certificación, pero volviendo a lo que comentaba antes, tiene que ser usado como una herramienta en manos de un profesional responsable que lo use para mejorar ese diseño o esa operación. Si se hace así, será una prueba, un procedimiento de certificación, y si se produce esa certificación por tercera parte, entonces será una etiqueta de marketing y comunicación usada adecuadamente y con responsabilidad. Si no se produce en ese orden, pues no va a ser una prueba y no es un marketing lícito, digamos, ¿no? Y el último bloque, ya hablando más entrando en un poco más detalle en esas metodologías y métricas energéticas, el famoso triángulo que conoceréis aquí todos, ¿no?, esa pirámide de empezar por lo pasivo, empezar por esas estrategias de reducción de la demanda para pasar a satisfacer esa demanda de la forma más eficiente con esas instalaciones, y por último las energías renovables, a fin de tratar de conseguir, aspirando a reducir todo esto para arriba y quedarnos con casi cero energía en ese balance neto que podremos conseguir con energías renovables, tal vez instaladas en el mismo edificio. Entonces, bueno, pasivas en rehabilitación pues quedan algo más limitadas, ¿no?, pero también hay alcance, ¿no?, para mejorar envolventes, carpinterías. En este caso no era una rehabilitación, lógicamente, la sede de Abengoa, esos debates que tuvimos en torno a la forma, más compacta, menos compacta, más acceso a esa iluminación natural y esa ventilación que tenemos fuera, pero más envolvente y más pérdidas, con soluciones que pueden combinar ambas demandas, ¿no?, de iluminación natural y reducción de las pérdidas o ganancias, pasando a las instalaciones y cómo, trabajando en conjunto, podemos conseguir unas soluciones que se ayudan unas a otras, unas sinergias positivas, y cuando tenemos unas
unos cerramientos que permiten limitar esa demanda hasta unos límites pues, elevados, podemos acabar teniendo unas instalaciones más eficientes también. En este caso estamos hablando de vigas frías en Abengoa, en Sevilla, en el cual acabamos pudiendo tener un sistema que en principio no está pensado para una climatología tan cálida, gracias a tener unos sombreados muy buenos y unas limitaciones de esa demanda pico de verano, nos permiten tener una viga fría que a su vez nos permite tener unas temperaturas más elevadas de impulsión del frío y unas eficiencias mayores de las enfriadoras. Entonces, ese trabajo en conjunto es lo que se pretende, ¿no? Y finalmente, pues las energías renovables, como nos ha explicado el compañero del CIEMAT, integradas perfectamente en tejas o en vidrios. Y siguiendo con lo que son esas líneas, como habéis visto, estamos hablando de establecimiento de líneas base, ¿no? De métricas, de bases de comparación. No voy a hablar de certificación, hay muchos ponentes en este encuentro que van a hablar de ellos, pero estamos hablando igual de un establecimiento de una línea base, que tiene que ver con el consumo energético en España o con ese edificio autorreferente que nos genera el Kallener y de cómo vamos a tener una letra u otra en función de la comparación de ambos edificios. En LIT hacemos una cosa parecida, hacemos también una comparación contra una línea base, pero esa línea base es la que creamos con el ASRAE 90.1. Estamos necesitando establecer esas líneas bases y esos protocolos de medida. Tenemos también una presentación de medición y verificación mañana, yo creo, y esa necesidad de medir, porque si no somos capaces de medir, no vamos a poder ser capaces de gestionar ni de controlar nuestros edificios. Y esas distintas metodologías, esos protocolos aprobados que nos van a permitir, digamos, tener un lenguaje común y un lenguaje que nos permite llegar a acuerdos de inversiones, de ahorros, con las ESCOs, con las empresas de servicios energéticos. Aquí menciono el Protocolo Internacional de Medición y Verificación, que se está extendiendo en España también cada vez más, y un ejemplo con Inditex. En este caso, para el lead de interiores comerciales, tenemos un enfoque un poco más prescriptivo, con una serie de mediciones que tenemos que hacer. Las cargas de proceso, comentaba el compañero de Otis, ¿no? En este edificio casi cero energía, es casi cero energía de las cargas reguladas, no de las cargas de proceso. Seguramente acabará siendo así cuando se transponga en España, ¿no? Porque si usan el Kallener no lo va. Y parece que va a ir por ahí la cosa, ¿no? De tener un A++ para los edificios y tal, ¿no? Pero realmente, si queremos hablar de reducción energética, tenemos que mirar las cargas no reguladas, porque son muy altas, ¿no? En ese centro de proceso de datos estamos hablando del 60, del 70% de la energía, en un supermercado también son muy altas, y necesitamos, a medida que reducimos las cargas reguladas con este impulso normativo, con estas demandas reducidas, las cargas de proceso cada vez están siendo mayores y hay que meterles mano porque si no, pues no tenemos la foto completa. 5 minutos, 3. Un enfoque un poco distinto en el planeamiento urbano, algunos ejemplos que hemos tenido de planificación urbana en Playa de Palma. La pirámide aquí la modificamos un poco en línea con las normativas británicas. Estamos hablando de estrategias pasivas de eficiencia energética en la edificación, de estrategias renovables, de cambios del modelo turístico en este caso, cambios de patrones de consumo más a escala de distrito, pero luego tenemos arriba, para llegar a ese cero energía o cero neutralidad, una parte de las energías renovables o de las compensaciones que se producen fuera del desarrollo. Entonces, esa parte hay que regularla también. No puedo decir mi desarrollo es un desastre y compro emisiones de CO2 en la India y me quedo tan ancho, ¿no? Entonces, tiene que ser un límite, que puede ser el 15, en este caso, y tiene que ser en unas determinadas compensaciones adecuadas, ¿no? Luego, implantaciones de fotovoltaicas en ese proyecto concreto. En este otro, que era Constitución en Chile, un proyecto que tiene Holcim de Plata, teníamos una serie de estudios de viabilidad. En este caso,
hablábamos más de temas de pobreza energética, ¿no? Realmente el porcentaje del ingreso de la familia que iba a la energía pues superaba lo que es lógico, ¿no? En 20 o un 30%, digamos, ese es como uno de los umbrales de pobreza energética. Y en este caso pues se analizaba más tecnologías apropiadas, digamos, ¿no? Y con una implicación de una serie de encuestas que hicimos a los habitantes sobre sus hábitos energéticos y una involucración de gestión de actores de cuáles eran los proyectos que preferían en esa regeneración. Esto fue fruto del tsunami que barrió Constitución, y en este caso pues uno de los que se votó fue el uso de una papelera que hay aquí atrás, de Arauco, para el aprovechamiento de una piscina atemperada de agua. Otras metodologías como esta auditoría energética. Igual, ¿una auditoría energética qué es? Pues puede ser un paseo de alguien o puede ser algo regulado, como en este caso por el ASRAE, nivel 1, nivel 2, la huella del carbono, con esta empresa Interbus, que quiero mencionar, que está haciendo una apuesta grande por todas estas cosas, y trabajos que estamos haciendo para el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en el que se están pidiendo todo este tipo de métricas para evaluar qué es la inversión en energía sostenible. Tenemos un caso base igual, qué sería este centro comercial en concreto, con una solución estándar, y qué le puedo poner la etiqueta de energía sostenible, porque este banco tiene una serie de principios en los que va a invertir en estos países en una serie de líneas de acción, y uno de ellos es la eficiencia energética. Entonces tenemos que tener muy clara esa métrica de cuál es la solución estándar, cuál es la inversión adicional en energía sostenible, para que trabajamos con ellos en un puerto de San Petersburgo ahora mismo, y simplemente como referencia, lo tendréis en los apuntes, en todas estas cosas, pues además de lo que hacemos con clientes privados, hacemos referencia a la Directiva Europea del 2010, la refundición y esos cálculos de análisis económicos y de ese nivel óptimo de rentabilidad, que para mí es una de las grandes aportaciones, ¿no?, de la directiva, y ese reglamento que salió el año pasado, que os recomiendo que veáis, en los que se establecen las métricas de todas estas metodologías que nos permiten comparar. En software yo creo que me he quedado sin tiempo, pero simplemente mencionar, cuando hablamos de softwares de simulación energética que queremos obtener kilovatios hora, hablamos de unas cosas; cuando queremos obtener temperaturas interiores otras, movimientos de aire otros, y en función de eso pues los distintos softwares tendrán distintos usos. El principio de trash in, trash out, ¿no?, meter basura, sacar basura, pues se aplica muy bien a los softwares. Cada uno vale para una cosa distinta. Y ya cierro con esta transparencia en la que recojo de nuevo esa métrica inicial que he comentado de la huella ecológica. En este proyecto BEDSET, que hicimos ya hace años en las afueras de Londres, cómo se aspiraba a un planeta, ¿no?, a ese planeta que soportara la actividad, y cómo ese proyecto, esos profesionales, esos promotores, le daban la posibilidad a los habitantes de este desarrollo de tener una actividad dentro de un planeta, pero si ese habitante, ese ocupante, no usaba la flotilla de coches eléctricos, no reciclaba, no usaba el comercio local que tenía accesible a través de Internet, pues no iba a poder realmente tener su huella ecológica dentro de un planeta. Estaría reducido, no serían los 3 planetas que tiene un británico normal, pero no llegaría a ese planeta. De ahí que querría cerrar con que nada funciona sin el factor humano, sin los profesionales formados, sin las instituciones apoyando todas estas metodologías, y animaros a incorporarlas en vuestra labor.